Mi padre me culpó toda mi vida por la muerte de mi madre al nacer. Mi hermana me robó a mi novio y él la defendió. Pero cuando mi abuelo me heredó su casa de 350 k, él apareció exigiendo su parte y me dijo en público algo que nunca olvidaré. Tengo 29 años. Acabo de casarme hace como 3 meses, con el amor de mi vida, Joshua, y necesito sacar esta historia de mi pecho, porque básicamente mi padre acaba de admitir que nunca me quiso y que desearía que yo nunca hubiera nacido, y eso después de toda una vida de sentirme exactamente así, pero sin que nadie lo dijera en voz alta. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, literalmente por el día en que nací, porque ese fue el día que lo arruinó todo. Mi mamá, Ana, murió cuando yo nací. Complicaciones del parto, ya sabes, una de esas tragedias que pasan y que nadie puede controlar realmente. Pero mi papá, Vincent, nunca lo vio así. Para él yo maté a su esposa, punto. Sé que suena horrible decirlo así, tan directo, pero es la verdad. Desde que tengo memoria, mi papá nunca pudo verme sin ver lo que perdió. Mi hermana Michelle es 4 años mayor que yo. Entonces ella sí tuvo tiempo con nuestra mamá. Tiene recuerdos reales de ella. Fotos donde mamá la carga y se ríen juntas. Yo solo tengo una foto donde mamá me sostiene en el hospital, y ni siquiera estoy segura de que estuviera consciente en ese momento, porque se ve súper cansada y como ida, tipo que ya sabía que algo andaba mal. Crecí básicamente como la cenicienta de la casa, y no exagero. Michelle era la princesa de papá, su niña dorada, la que podía hacer lo que quisiera. Yo era, no sé cómo decirlo, como el mueble incómodo que nadie quiere pero tampoco puede tirar. Mi papá nunca me pegó ni nada así de obvio, pero el rechazo era constante. Cuando Michelle sacaba buenas notas, papá la llevaba a cenar a su restaurante favorito y le compraba algo especial. Cuando yo sacaba buenas notas, literal solo asentía, y ya. Una vez saqué el primer lugar de mi clase en matemáticas. Tenía como 12 años, y estaba tan emocionada porque pensé que finalmente había hecho algo que lo haría sentirse orgulloso de mí. Le mostré el certificado y él solo dijo, «Está bien. Hannah, ponlo en el refrigerador», y siguió viendo la tele con Michelle. Ni siquiera lo miró bien. Las tareas de la casa eran todas mías. Michelle tenía que estudiar, tenía que descansar, tenía actividades extracurriculares, yo tenía que limpiar la cocina, lavar la ropa, aspirar, hacer las compras cuando fui suficientemente grande. Y no me malinterpretes, no es que me molestara ayudar en casa, pero era el desequilibrio lo que dolía. Michelle podía dejar su plato sucio en la mesa, y papá me decía, «Hannah, recoge eso y lávalo». Si yo dejaba mi plato, me gritaba que era una desconsiderada y que no valoraba todo lo que él hacía por mí. ¿Ven la diferencia? Todo el tiempo era así. En cada pequeña cosa. Lo peor era en las reuniones familiares. Mi abuelo, Frederick, el papá de mi mamá, siempre intentaba incluirme. Me preguntaba cómo me iba en la escuela. Se interesaba en mis cosas. Pero papá como que se ponía tenso cada vez que el abuelo me prestaba atención. Una vez, cuando tenía como 15 años, el abuelo me estaba contando historias sobre mi mamá, cosas que ella hacía cuando era niña, y yo estaba fascinada porque nadie nunca me hablaba de ella de esa manera. Papá interrumpió y dijo que ya era tarde y que teníamos que irnos, aunque apenas eran las 7 de la tarde y normalmente nos quedábamos hasta las 9 o 10. En el carro de regreso no me habló en absoluto. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, papá pagó toda la matrícula de Michelle, le compró un carro, le consiguió un apartamento cerca del campus. Era una universidad privada súper cara, tipo de esas que cuestan como $50,000 al año. Cuando me tocó a mí, me dijo que solo podía pagar la universidad estatal porque el dinero estaba ajustado. Yo sabía que eso era mentira porque su negocio iba bien. Tenía una empresa de construcción que le daba buenos ingresos. Pero bueno, apliqué a becas, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería y me las arreglé. Honestamente, irme de esa casa fue lo mejor que me pudo pasar. Por primera vez en mi vida, sentía que podía respirar sin que alguien me estuviera recordando constantemente que yo era la razón por la que todo estaba mal. En la universidad conocí gente increíble, hice amigos de verdad, y por primera vez alguien me veía como Hannah, no como la niña que mató a su mamá. Salí con algunos chicos aquí y allá, nada serio, hasta que en mi tercer año conocí a Kevin. Kevin era mayor que yo por 2 años. Estudiaba ingeniería, y parecía súper maduro y centrado. Empezamos a salir, y las cosas fueron bien por un tiempo, como 1 año y medio. Él sabía toda mi situación familiar. Yo le había contado todo sobre mi papá y Michelle, y él siempre me decía que no era mi culpa, que mi papá estaba mal de la cabeza por culparme. Bueno,
Resulta que ese día de Acción de Gracias, cuando yo tenía como 23 años, Kevin me preguntó si podía venir conmigo a la cena familiar. Yo no quería ir, la verdad. Nunca quería ir a esas cenas porque siempre terminaba sintiéndome como basura, pero mi abuelo iba a estar ahí y yo quería verlo. Entonces acepté y le dije a Kevin que sí, que podía venir. Gran error. Enorme error. Desde que llegamos, Michelle no le quitaba los ojos de encima a Kevin. Y no era solo mirar. Era coquetear abiertamente, tocándole el brazo cuando hablaba con él, riéndose súper exagerado de cualquier cosa que él decía, inclinándose para que él pudiera ver su escote. Yo me estaba muriendo de la vergüenza y la rabia. Pero cada vez que miraba a mi papá, él estaba sonriendo como si fuera lo más adorable del mundo. Kevin me decía que no me preocupara, que ella solo estaba siendo amigable, pero yo sabía que no. Yo conocía a Michelle, conocía esa mirada que ponía cuando quería algo. La cena fue incómoda, súper tensa para mí, aunque nadie más parecía notarlo. Michelle se sentó al lado de Kevin. Yo estaba del otro lado, y durante toda la cena, ella seguía con su show. Papá le pasaba cosas a ella primero, le preguntaba sobre su trabajo. Ella trabajaba como asistente administrativa en la empresa de papá, obvio. Le decía lo hermosa que se veía. A mí ni me dirigía la palabra. El abuelo intentaba hacerme conversación, preguntándome sobre mis clases y mi trabajo, y yo agradecía tanto su presencia ahí. Después de la cena, todos estábamos en la sala tomando café y comiendo pastel. Yo fui al baño, y cuando regresé, Kevin y Michelle no estaban. Pregunté dónde estaban, y papá dijo que Michelle le estaba enseñando algo en el garage. Fui para allá y los encontré hablando súper cerca, ella tocándole el pecho y riéndose, él sin hacer nada por alejarse. Me quedé ahí parada como idiota hasta que ellos me vieron. Michelle solo sonrió y dijo, estaba mostrándole a Kevin el carro nuevo que papá me regaló. ¿No es hermoso? Y yo solo quería desaparecer. Nos fuimos poco después. En el carro, Kevin me juró que Michelle solo le estaba mostrando el carro y que yo estaba siendo paranoica. Yo quería creerle, de verdad quería, pero algo en mi estómago me decía que las cosas no estaban bien. Pasaron como 2 semanas, y Kevin empezó a actuar raro. Distante, siempre revisando su teléfono, cancelando planes. Yo sabía lo que eso significaba, pero no quería aceptarlo. Hasta que una noche revisé su teléfono mientras él dormía. Sí, lo sé, es horrible, pero tenía razón en hacerlo. Encontré mensajes con Michelle, mensajes desde la noche de Acción de Gracias, coqueteos, fotos, planes para verse. Y lo peor, mensajes de después de que se vieron, describiéndose lo que habían hecho, se habían acostado juntos. Mi hermana y mi novio habían tenido sexo, y por los mensajes se veía que no había sido solo una vez. Me quedé ahí sentada en la cama, con el teléfono de Kevin en la mano, sin poder llorar siquiera porque estaba en shock total. Era como si todo mi cuerpo se hubiera apagado. Kevin se despertó y me vio con su teléfono, y la cara que puso me lo confirmó todo. Ni siquiera negó nada, solo empezó con, puedo explicarlo. No significó nada. Ella se me insinuó, y yo estaba borracho la primera vez. Yo solo le dije que se fuera. Que sacara sus cosas y se fuera de mi apartamento inmediatamente. Él intentó tocarme y yo grité. No me toques. Nunca me vuelvas a tocar. Al día siguiente, llamé a mi papá. Necesitaba que alguien de mi familia me apoyara. Necesitaba que por una vez él estuviera de mi lado. Le conté todo, esperando que se enojara con Michelle, que la confrontara, que me dijera que lamentaba lo que había pasado. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, bueno, Hannah, estas cosas pasan. Kevin obviamente se sintió más atraído por Michelle. No puedes culparlos por tener química. Tal vez es mejor así porque claramente él no era el indicado para ti. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije. Papá. Ella es mi hermana. Ella sabía que Kevin era mi novio. ¿Cómo puedes defenderla? Y él solo dijo, no estoy defendiendo a nadie, solo estoy siendo realista. Además, Michelle dice que tú los dejaste solos mucho tiempo, y que prácticamente los empujaste el uno al otro. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije que no quería volver a hablar con él ni con Michelle nunca más en mi vida, y colgué. Bloqueé a Michelle en todas partes, bloqueé a Kevin, y traté de seguir adelante con mi vida. Me gradué unos meses después, conseguí un trabajo decente en marketing, y traté de reconstruirme. El abuelo Frederick me llamaba seguido, me preguntaba cómo estaba, me invitaba a almorzar. Él nunca mencionaba a papá o a Michelle, a menos que yo preguntara primero. Me contó que papá le había dicho su versión de lo que pasó, y el abuelo le había dicho que estaba siendo un idiota.
y que estaba perdiendo a su hija por proteger a la otra. Papá le había dicho que yo era demasiado dramática y que eventualmente se me pasaría. Pasaron 2 años sin que yo hablara con mi papá o con Michelle. Entonces papá tuvo un problema de salud serio. Un infarto. No súper grave, pero sí lo suficientemente malo como para asustarlo. El abuelo me llamó para decirme, y aunque yo seguía enojada, no podía dejarlo morir sin al menos intentar tener una conversación. Fui al hospital, y cuando papá me vio, empezó a llorar. Me dijo que lo sentía, que había sido un mal padre, que había dejado que su dolor por perder a mi mamá arruinara su relación conmigo, que quería arreglar las cosas. Yo quería creerle, de verdad. Hablamos mucho durante su recuperación. Yo incluso pagué parte de sus cuentas médicas porque Michelle, que supuestamente era su niña dorada, no tenía dinero ahorrado y vivía de sueldo en sueldo, a pesar de que papá le pagaba un salario súper alto en su empresa. Gastaba todo en ropa y viajes y cosas materiales. Papá me agradeció por ayudar, me dijo que había estado ciego por años, que ahora veía las cosas diferente. Las cosas mejoraron un poco entre nosotros. No éramos cercanos, pero al menos podíamos tener conversaciones civiles. Él seguía viendo a Michelle, obviamente, ella seguía trabajando para él, pero al menos ya no me presionaba para que yo tuviera una relación con ella. Yo le había dejado súper claro que Michelle no existía para mí. Avancemos a hace como 1 año. Conocí a Joshua en el trabajo. Él es diseñador gráfico, y teníamos que colaborar en un proyecto. Conectamos inmediatamente. Es amable, gracioso, me escucha de verdad, y cuando le conté toda mi historia familiar, no salió corriendo como yo pensé que haría. Me dijo que todos tenemos familias complicadas y que él me quería a mí, no a mi familia. Nos enamoramos rápido, y a los 8 meses él me propuso matrimonio. Yo dije que sí sin pensarlo 2 veces. Cuando le conté a papá que me iba a casar, se puso feliz, o al menos eso parecía. Me preguntó sobre Joshua, sobre la boda, sobre los planes. Yo le dije que iba a ser una boda pequeña, como 60 personas, solo familia cercana y amigos íntimos. Me preguntó si iba a invitar a Michelle. Le dije que no, que Michelle no era bienvenida en mi boda, y que esperaba que él lo entendiera dado todo lo que había pasado. Me dijo, está bien, Hannah, entiendo. Es tu día. Seguimos planeando la boda. Joshua y yo queríamos algo sencillo pero bonito, en un jardín, nada super fancy. Le pedí al abuelo Frederick que me entregara en el altar porque él había sido más padre para mí que mi propio papá, y él aceptó súper emocionado. Le dije a papá que él podría venir como invitado si quería, pero que el abuelo me iba a entregar. Papá dijo que estaba bien, que lo entendía. Pero entonces, como 2 meses antes de la boda, papá me llamó. Me dijo que había estado pensando y que realmente quería que Michelle estuviera en la boda, que éramos hermanas, y que las familias se perdonan y superan las cosas. Yo le dije que no, que Michelle había cruzado una línea que no podía ser perdonada, y que mi boda no era el lugar para resolver dramas familiares. Él insistió. Me dijo que Michelle estaba arrepentida. Nunca me había pedido disculpas, directamente, por cierto, que ella quería estar ahí para mí en mi día especial. Yo le repetí que no. Entonces papá me dio un ultimátum. Me dijo, si Michelle no está invitada, yo tampoco voy. Simple así. O invitas a tu hermana, o no cuentes conmigo para nada relacionado con la boda. Me quedé en silencio por un momento, porque no podía creer que estuviera haciendo esto. Le dije, papá, estás eligiendo a Michelle sobre mí otra vez. Después de todo lo que hemos hablado, después de que me dijiste que habías cambiado. Y él dijo, no estoy eligiendo a nadie, solo estoy tratando de mantener a la familia unida, pero si tú no puedes hacer este pequeño sacrificio por el bien de todos, entonces claramente no valoras la familia tanto como dices. Ese momento, ¿sabes? Ese fue el momento en que algo se rompió en mí definitivamente. Le dije, está bien, papá, no vengas. Y colgué. Llamé al abuelo llorando. Le conté lo que había pasado. Y él me dijo, ese hijo mío es un idiota. Pero no te preocupes, mi niña. Yo voy a estar ahí contigo. Y va a ser un día hermoso. La boda fue perfecta. Perfecta sin mi papá. Perfecta sin Michelle. El abuelo me entregó en el altar, y los dos estábamos llorando. Joshua estaba increíble, mis amigos estaban ahí, todo era exactamente como yo lo había soñado. No extrañé a mi papá en absoluto, o al menos no de la manera que pensé que lo haría. Si sentí algo, fue alivio por no tener que preocuparme de que él o Michelle arruinaran mi día. En la recepción, después de los discursos y el primer baile, el abuelo se levantó y pidió atención. Pensé que iba a hacer un brindis, pero en lugar de eso dijo que tenía un regalo especial para Joshua y para mí. Nos entregó un sobre,
Y cuando lo abrí había escrituras. Escrituras de su casa de vacaciones en la montaña, una casa hermosa que vale probablemente como $500,000 o más. Yo empecé a llorar y le dije que no podía aceptar algo tan grande, pero él me abrazó y me dijo, tú eres mi nieta favorita, en realidad su única nieta, pero el punto era claro. Tu mamá hubiera querido que tú tuvieras esto, y yo quiero que tú y Joshua tengan un lugar donde construir recuerdos felices. Fue el mejor regalo que alguien me había dado jamás. No solo por el valor monetario, sino por lo que representaba, ya sabes, que alguien de mi familia realmente me quería y me valoraba. Bueno, pues adivinen quién se enteró del regalo. Papá y Michelle, obvio. Como 3 días después de la boda, papá me llamó súper enojado. Me gritó que cómo era posible que el abuelo me hubiera dado la casa, que esa casa debía ser para toda la familia, que Michelle y él también tenían derecho a usarla. Yo le dije que el abuelo podía hacer lo que quisiera con su propiedad, y que él había decidido dármela a mí. Papá dijo que yo había manipulado al abuelo, que lo había alejado de él y de Michelle, que yo era una egoísta que solo pensaba en mí misma. Michelle me mandó como 20 mensajes en ese tiempo, acusándome de robar su herencia, diciendo que yo no merecía la casa, que el abuelo estaba senil y que yo me había aprovechado de él. Le respondí una sola vez diciéndole que ella no tenía derecho a nada del abuelo porque era la nieta del lado de papá, no de mamá, y que técnicamente ni siquiera era mi hermana completa. Sí, lo sé, fue bajo de mi parte decir eso, pero estaba harta. Papá insistió en que nos viéramos en persona para discutir lo de la casa. Yo no quería, pero Joshua me dijo que tal vez sería bueno tener una conversación final para cerrar ese capítulo de una vez. Accedí a reunirme con papá en un café. Michelle se apareció también, aunque yo le había dicho, específicamente a papá, que no la quería ahí. La conversación fue un desastre total desde el principio. Michelle empezó a exigir que yo vendiera la casa y le diera a ella la mitad del dinero, o al menos que les diera acceso para usar la casa cuando quisieran. Yo le dije que ni loca, que esa casa era mía y de Joshua, y que ella no iba a poner un pie ahí nunca. Papá intentó mediar, pero claramente estaba del lado de Michelle, como siempre. Entonces perdí la paciencia, y les dije todo lo que había estado guardando por años. Les dije que Michelle era una persona horrible, que no tenía límites ni moral, que papá había sido un padre terrible conmigo toda mi vida, que yo les había dado oportunidades de cambiar, y ellos las habían desperdiciado. Michelle se puso a llorar, y papá se paró de la mesa. Y ahí fue cuando lo dijo. Papá me miró directo a los ojos y dijo, ¿sabes qué, Hannah? Nunca te quise. Desde el día que naciste, y tu madre murió, nunca pude quererte. Cada vez que te veo veo su muerte. Desearía que tú nunca hubieras nacido, y que ella siguiera aquí. Michelle es la única hija que importa para mí, la única que amo de verdad. Tú solo eres un recordatorio de lo que perdí. La cafetería se quedó en silencio. Había gente alrededor que obviamente había escuchado. Yo me quedé sentada ahí, sin poder moverme, sin poder respirar. Parte de mí siempre lo había sabido, pero escucharlo decirlo en voz alta era diferente, era final. Me levanté de la mesa sin decir nada, tomé mi bolso y me fui. Joshua me estaba esperando afuera. Él no había entrado porque pensó que sería mejor que yo hablara con ellos a solas primero, y cuando me vio la cara, supo que algo muy malo había pasado. Le conté en el carro de regreso a casa, y él solo me abrazó mientras yo lloraba. Esa fue la última vez que vi a mi papá en persona. Bloqueé su número. Bloqueé a Michelle en todo. Y les dejé súper claro a través del abuelo que no quería contacto nunca. Más. El abuelo me dijo que le había gritado a papá, que le había dicho que era un monstruo por decirme eso, y que él tampoco quería mucho que ver con él después de eso. Papá me ha mandado como 10 cartas en estos 3 meses pidiéndome perdón, diciendo que no lo decía en serio, que estaba enojado, y dijo cosas horribles que no sentía. Pero yo sé la verdad. Él lo dijo porque lo siente, y honestamente, aunque duela, prefiero saber la verdad que seguir viviendo en la ilusión de que algún día él me iba a querer como quiere a Michelle. Michelle me mandó un último mensaje antes de que la bloqueara en todo, diciéndome que todo esto era mi culpa, que yo siempre había sido dramática y resentida, que papá y ella estaban mejor sin mí. Le dije que perfecto, que se tuvieran el uno al otro ya que claramente era lo único que querían, y la bloqueé. El abuelo viene a visitarnos seguido a Joshua y a mí. Vamos a su casa, bueno, ahora nuestra casa, en la montaña cada 2 semanas más o menos. Es tranquilo, hermoso, y por primera vez en mi vida, me siento en paz. No tengo que preocuparme de que alguien me compare con Michelle, o de que alguien me culpe por estar viva. Joshua y yo estamos bien. Mejor que bien, la verdad. Estamos planeando empezar a intentar tener un bebé el próximo año.
A veces me da miedo pensar en ser madre porque no tuve el mejor ejemplo, pero Joshua me recuerda que yo sé exactamente cómo no ser con mis hijos, y eso ya es algo importante. ¿Extraño a mi papá? No sé. Extraño la idea de tener un padre, supongo, pero no lo extraño a él específicamente. No puedes extrañar algo que nunca tuviste realmente. Y Michelle, bueno, ella dejó de ser mi hermana el día que decidió acostarse con Kevin. No hay vuelta atrás de eso. El abuelo me dijo la semana pasada que papá le preguntó por mí, que si yo estaba bien, que si algún día podría perdonarlo. Le dije al abuelo que le dijera que estoy muy bien, mejor de lo que he estado. Nunca. Y que no hay nada que perdonar porque para perdonar tienes que importarte primero. Y él dejó muy claro que yo nunca le importé. Suena cruel tal vez, pero es la verdad. Y después de casi 30 años de cargar con la culpa de algo que no pude controlar, de intentar ganarme el amor de alguien que nunca me lo iba a dar, finalmente estoy libre. Tengo a Joshua, tengo al abuelo, tengo amigos, que son más familia de lo que papá y Michelle fueron alguna vez. Y eso, la verdad, es suficiente para mí.